¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, también súper. Muchas gracias. Muchas gracias Ah, por la bueno, invitación. bueno. Le estaba presentando, voy a subirle acá un poquito el volumen. Le estaba presentando, doctor, usted tiene una gran trayectoria en todo este tema de capacitación en fertilidad, entonces quiero tomarme un momento para que las que se están y los que se están conectando conozcan. Usted es médico de la Universidad de los Andes, Perfecto. especialista en ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, que más conocida como FUCS, ¿cierto? Sí, correcto. También estudió en Harvard genética humana. Ha estado en el Hospital Universitario Duxis, se pronuncia así, máster en De reproducción Zeus. humana. Sí, de Zeus en Bien, Barcelona, sí. en Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid, máster en reproducción humana y Correcto. director de la Unidad de Fertilidad del CONDO. Un gran honor que esté acá con nosotros, que nos pueda compartir todo ese conocimiento. Entonces, adelante, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Cuando me propusiste el live, se me ocurrió, digamos, a veces uno da temas muy técnicos y la mayoría de las personas que nos suelen acompañar en estos lives son pacientes o son personas interesadas en el tema. Entonces, se me ocurrió contar como una historia de un caso muy interesante, muy impresionante, de unos pacientes mexicanos que pasaron por una historia eh, dura y al final exitosa y feliz, y que reúne justamente tu tema y mi tema, reúne el uso de las células madre de cordón y reúne también el uso de las técnicas de reproducción asistida. Y entonces me parecería interesante compartírselos y pues si después salen preguntas o resolvemos preguntas, ya no necesariamente de ese tema, pero les quería contar. Y se me ocurrió porque es un caso que se volvió muy famoso en unos años y es ahora, hace poco lo llevaron también a contarlo al Congreso Americano de Reproducción Asistida, justamente porque el padre de esta historia que ya les voy a contar es ahora un digamos, un vocero de los pacientes en reproducción asistida y un vocero de los pacientes o de los padres con niños con enfermedades complicadas, raras, y del uso de las células madre y las técnicas de reproducción. Entonces me parecía interesante, además, el padre y la esposa escribieron un libro que se llama Andy y Sofía, que son los nombres de los dos hijos, y es una historia interesantísima. Entonces, les cuento un poco. Es Andrés Treviño, es un mexicano que en el 99 tuvo su primer hijo, Andy, en México, y pues aparentemente el parto y todo el embarazo fue muy normal. Cuando nació Andy, pues los papás estaban felices, no había ningún problema, pero al otro día, digamos, del parto, empezaron a decirle los médicos en México que Andy tenía mucha fiebre y que no era tan raro, perdón, que era raro, que no era tan frecuente, pero pues que se imaginaban que era algo del parto o alguna cosa y que no iba a pasar a lo mejor nada en especial. El caso es que lo siguieron cuidando y empezó a necesitar antibióticos y cuando se dieron cuenta empezaron a salir los cultivos y tenía una bacteria que se llama Listeria, que es una bacteria que no es tan frecuente y menos en un recién nacido. Entonces, los médicos neonatólogos ya especialistas en recién nacidos empezaron a intervenir y a, digamos, un poco a preguntarse qué pasaba y no lograban dar con la razón. Este bebecito Andy empezó a darle otra serie de infecciones. Se empezó a infectar por hongos, por otras bacterias, por virus. Se le infectó la piel, se le infectaron los ojos, se le infectó los huesos, se le infectaron las meninges, que son unas capas que recubren nuestro cerebro, hasta que finalmente un médico les dijo que se tenían que ir para Estados Unidos y que tenían que irse para el hospital de Boston, al hospital de niños de Boston en el hospital y ellos se fueron en un avión
con una mano adelante y otra detrás, y llegaron a las urgencias y entraron como si vivieran allá. Y esa fue, digamos, la forma de entrar al hospital. Y ahí empezaron a hacerle estudios, obviamente empezaron a tratarlo con muchísimos antibióticos. De hecho, el papá cuenta que hasta los 5 años este niño Andy había pasado más de 1000 días hospitalizado y había pasado 30 veces por salas de cirugía entre procedimientos para buscar qué era, entre tratamientos para las infecciones. Al final, 2 meses después, descubren que tiene Andy una enfermedad del sistema inmune, que es digamos, una deficiencia primaria del sistema inmune, que además logran, después de 2 meses de estudios, descubrir que es una enfermedad que se llama Nemo, como en la película, por las siglas digamos, le faltaba una proteína por una mutación de un gen que hacía que tuviera esta enfermedad que es rarísima, que sucede más o menos en uno de cada 250.000 niños recién nacidos. Y además nosotros como humanos tenemos entre unos 20.000 y 25.000 genes, pues solamente con uno que Andy tenía dañado, tenía esta enfermedad gravísima. Y lo que hace para, digamos, hacer corto la explicación es que le falla todo su sistema de defensas contra virus, bacterias y hongos. Entonces cualquier bichito que lo tocaba se infectaba de gravedad. Y digamos lo que hasta el momento le empezaron a proponer los médicos es, bueno, hay varias alternativas. La primera es una terapia génica que es todavía experimental y es algo que no es tan frecuente hoy todavía porque en algunos casos produce cáncer y no es tan efectiva, entonces descartada. Siguiente alternativa, trasplante de médula ósea. Pero, digamos, para los que no saben, el trasplante de médula ósea, que es lo que también se usa en la leucemia, requiere de compatibilidad. Digamos, ustedes han oído todos que cuando uno le transfunden sangre, uno tiene que tener eh, el mismo tipo de sangre del que le dona, pues el trasplante de médula ósea requiere aún más específico la compatibilidad, no solamente el tipo de sangre, sino hay unas moléculas en nuestros glóbulos blancos que nos hacen compatibles o no con otras personas. Y cuando empezaron a buscar en todo el mundo, en bancos de Estados Unidos, de España, de México, otros de Latinoamérica, no encontraron ningún donante que les pudiera ofrecer digamos, la ayuda para su hijo Andy. Entonces, esto todo estaba pasando el tiempo, pasaron los años y más o menos eh, bueno, digamos, ahí más o menos le proponen la tercera alternativa. La tercera alternativa era novedosa y polémica desde muchos puntos de vista que ahora lo podemos discutir, y es que le propusieron buscar otro embarazo, tener otro hijo, para que este hijo digamos, hacerlo por fertilización in vitro, buscando que este nuevo hijo no tuviera esa enfermedad y cuando naciera, entonces usaran sus células de cordón umbilical para poder transfundir a Andy, que era el primer bebé. Pues obviamente los papás ya desesperados decidieron encaminarse en esto. Obviamente se imaginarán los costos y más en Estados Unidos de todo esto. Además que en ese momento pues era de los primeros casos en los que se utilizó toda esta tecnología. Obviamente no la fertilización in vitro, pero sí la tecnología necesaria para poder buscar que transfirieran a la mamá un embrioncito que no tuviera la misma enfermedad. Estos se demoraron incluso cerca de 2 años y medio desarrollando solamente la tecnología para poder escoger un embrión que no tuviera esa enfermedad. Y ellos entonces empezaron un tratamiento larguísimo, como digo, después de 2 años y pico tuvieron que hacer 5 fertilizaciones in vitro en Estados Unidos, varias en Chicago y entre Michigan, en varias partes. Eh, y al final, después de 5 fertilizaciones in vitro, lograron eh, digamos, producir los suficientes. Digamos, lo que hacen en la fertilización in vitro es que a la mamá le sacaban todos los huevitos que podían en cada una de los in vitros y utilizaron también una tecnología súper novedosa para la época en la cual podían escoger dentro de los espermatozoides del papá solo los que fueran niña. Y esto porque esta enfermedad Nemo que tenía Andy es una enfermedad que solamente por el tipo de herencia que tiene da en los hijos hombres.
Entonces, fuera de eso tenían que escoger, tenían que hacer que el hijo fuera mujer y tenían que hacer que fuera de eso no tuviera el gen de la enfermedad y fuera de eso tenían que buscar que fuera compatible con su hermano. Todo esto se logró después de muchísimos años de trabajo, hasta que finalmente, cerca de 3 años después, eh, quedó embarazada la mamá, que se llama Paulina, y utilizando las técnicas que les cuento. Entonces, lo que hicieron fue, como iba diciendo, em, hacer 5 fertilizaciones in vitro. De ahí encontraron todos los ovocitos posibles que pudieron, los fertilizaron, los unieron con esos espermatozoides del papá que habían escogido por esa tecnología, que además el papá tuvo que viajar a otro estado para poder escoger solo los espermatozoides que iban a resultar en hijos mujeres, devolverse para Boston, fertilizar esos huevitos con esos espermatozoides escogidos y a esos embriones les tuvieron que hacer un diagnóstico, algo que se llama diagnóstico genético preimplantatorio. Y es que cuando tenemos un embrión, le podemos tomar una muestra para saber algunas enfermedades o para saber si es niño o niña o para, digamos, hacer unos tamizajes de algunas enfermedades como la trisomía 21, que es el síndrome de Down u otras parecidas. Entonces tuvieron que hacer, fuera de eso, esta intervención en los embriones para escoger, como digo, los embrioncitos que fueran a resultar en un bebé que fuera niña, que además fueran compatibles con las células blancas de su hermano y que además estuvieran libres del gen de la enfermedad Nemo, de esa mutación, de ese único gen que él tenía alterado. Finalmente consiguieron 2 embrioncitos que cumplían estas características y los transfirieron y Paulina quedó embarazada y 9 meses después tuvo a su hija Sofía. Entonces de ahí el libro que les contaba que ellos publicaron se llama Andy y Sofía como el nombre de sus dos bebés. Y entonces cuando nació Sofía, en la cesárea tomaron sangre de cordón umbilical y lo utilizaron para transfundir al hermano. Pero la muestra no fue suficiente. Digamos que en la cesárea, eso también lo podemos resolver ahorita. A veces en el parto o en la cesárea extraemos las células madre de cordón umbilical, pero no siempre la muestra es suficiente. En este caso, para colmo de males, la muestra no fue suficiente. Entonces la transfundieron, pero su hermana Sofía, recién nacida, tuvo que también someterse a o sea, a una extracción o una muestra de su médula ósea para brindarle a su hermano ese trasplante. Y pues para fortuna de ellos, el trasplante y la transfusión de las células de cordón funcionó y Andy se curó por completo de la enfermedad, porque lo que hacen estas células en este caso es reemplazar completamente, digamos, su médula y empezar a producir sus propias nuevas células sanguíneas sin esta mutación. En ese momento, esa noticia salió en los medios de Estados Unidos, fue polémica por temas religiosos, había una corriente de personas católicas en Estados Unidos que empezaron a decir que ellos no tenían por qué como violar digamos, las leyes de la vida y naturales buscando otro bebé para poder curar a uno primero. Y ellos se quedaron con esta inquietud y se la preguntaron. Ellos también son católicos mexicanos y él insiste mucho en sus conferencias que además son muy católicos. Y entonces hablaron con el padre Toño, que era un padre amigo de ellos en México, y el padre Toño lo transmitió el caso al arzobispo de la región y el arzobispo habló con el Vaticano y el Vaticano les dijo 2 cosas. Uno, hagan todo lo necesario para pelear por la vida. Y dos, cuando tenemos 2 malas opciones, hay que tomar la menos mala. Entonces les dio permiso. Al final, Juan Pablo II, que era el papa del momento, y de hecho Benedicto XVI, que fue el papa siguiente, era en ese momento el encargado de tomar esas decisiones y fue quien dio el permiso. Después les llega como una cartica de Juan Pablo II, como bendiciendo a la familia y como dando el permiso. Entonces también, pues esto es importante porque muchas personas fueron muy críticas de esa situación en el momento, incluso hoy todavía es un caso polémico. Eh, Hoy son 2 niños completamente sanos, incluso tienen ahora un tercer bebé una tercera niña que se llama Tania,
Pues sí, es un caso interesantísimo, como les cuento, nos lo contaron en el Congreso Americano de Reproducción Asistida, y a partir de eso llegué al libro y llegué ahí un documental y hay muchas conferencias de él, y me parecía un caso interesante para contarles porque une tanto las células madre como el uso de tecnología de reproducción asistida. Claro, es un caso muy interesante, bonito, también el hecho porque sí es muy controversial. Mire lo que usted nos contaba con respecto a que llega al Vaticano este caso y el Papa le dice, haga lo que tenga que hacer. Y por lo general siempre como que nos vamos a los extremos y decimos o es muy malo o es muy bueno, pero la vida es de balances, ¿no? Total, de hecho a mí me impresionó porque él cuenta que la respuesta fue esa que decía ahorita. Uno, hagan todo lo que sea por pelear por la vida. Y dos, si tienen dos decisiones malas para escoger, escojan la menos mala, que además creo que eso aplica para otras muchas situaciones de la vida. Y con eso ellos se siguieron adelante y avanzaron en su caso y pues hoy, como les cuento, son dos niños sanos y completamente felices. Hoy tiene, me parece que 21 años Andy y 16 creo Sofía, que es la niña que nació para donar su sangre de cordón a su hermano. Entonces, pues Ok. es un caso muy impresionante. Y ahora con lo que decías del Vaticano, incluso después, años después, salió ya cuando Benedicto XVI fue papa, él avanzó en temas en ese sentido de las células madre. Incluso él aprueba en un documento que se llama Dignitas Personae, aprueba la investigación ética, obviamente, en temas de células madre, sobre todo para ese momento, células madre de cordón, no, que es diferente y también podemos hablar de eso más adelante, de las células madre embrionarias, que eso es una confusión muy grande y una de las razones por las que hay mucha desinformación con el tema de células madre. Y de hecho, en 2011 el Vaticano patrocina por primera vez la investigación con el uso de células madre, financiado por el mismo Vaticano. Entonces, y esto no es muy claro, pero creo que es a raíz de este caso, que es donde llega por primera vez al Vaticano el conocimiento como de la necesidad de uso real de estas tecnologías. Entonces, pues me pareció interesantísimo compartírselos y no sé si a partir de aquí quieras que respondamos preguntas de la gente o preguntas frecuentes o más cosas sobre el caso, lo que... Sí, digamos que primero quisiera que habláramos un poquito de esta enfermedad NEMO. ¿Es una enfermedad congénita o es una enfermedad que se le desarrolló apenas nació? ¿Cómo es eso? Sí, te cuento. Se llama NEMO, que es realmente son las siglas de una proteína que en este caso particular Andy tenía dañada por culpa de una mutación en un gen que se llama IKKG. Y Ujú. es, como les decía, un único gen entre los 20 o 25 mil genes que tenemos em, todos los humanos. Y esto ocurre por un tipo de herencia que se llama ligada al X. Les Mm. recuerdo a todos, los humanos tenemos 46 cromosomas dentro de cada célula. Dos de ellos son los que nos hacen hombre o mujer, el XX en las mujeres y el XY en los hombres. Esta enfermedad NEMO se hereda por un tipo de herencia, valga la redundancia, que se llama ligada al X. Esto quiere decir que las mujeres solo son portadoras, los hombres son los que están afectados. Entonces, en este caso, por ejemplo, el papá Andrés no tenía nada de la mutación y la mamá Paulina era portadora de este gen. Ella no tiene ninguna clínica ni sintomatología ni nada. La posibilidad de que los hijos nazcan con esta enfermedad es de uno en cuatro, es decir, ellos pueden tener niños o niñas. Si son niñas, como ya dijimos, pudiera ser o sana, no heredar ninguna mutación, o solo ser portadora. Pero si son niños, puede ser o sano o con la enfermedad. Y esta fue, digamos, también
la mala suerte de Andy, y es que dentro de esa poca probabilidad de tener la mutación, dentro de la poca probabilidad de tener ser portador como su mamá, fuera de eso tuvo la mala fortuna de heredar la mutación y de sufrir esta enfermedad. Y esta enfermedad lo que hace es que, y fuera de eso es más, digamos, más complicada aún porque muchas mutaciones o muchas enfermedades de este tipo lo que hacen es que por selección natural el embarazo ni siquiera prosiga y simplemente se pierde o el embrioncito desde muy temprano no se desarrolla y simplemente no termina en un embarazo viable. Pero esta enfermedad, para colmo de males, daña casi todos los órganos, pero permite el desarrollo del embarazo y el nacimiento y todo. Entonces es muy triste porque durante el embarazo no se puede detectar nada, las ecografías son completamente normales, pero el bebé nace y no se entiende por qué se pone malo, no se entiende por qué le da fiebre, no se entiende por qué le empiezan a dar tantas infecciones. Entonces, esta es básicamente la enfermedad Nemo, que es gravísima, pero como digo, es súper rara. Ocurre únicamente como en uno de cada 250.000 niños. En cada 150.000 niños. Uno de cada 250.000 niños. Entonces es súper rara. Sí, Aquí creo que ok. nos preguntan que cómo se llama el artículo o el documento. Entonces, eso lo encuentran en internet muy fácil como Andy y Sofía. El libro lo venden en Amazon y en otras. En Colombia no lo he visto nunca como en físico, pero sé que por Amazon lo venden. Se llama Andy y Sofía. Y en YouTube, el papá tiene canal de YouTube y ha puesto pedazos de los documentales que han salido. Él, como les contaba, se volvió un vocero de los pacientes. Hoy trabaja justo en el hospital que le abrió las puertas, que es el Boston Children's Hospital, Ujú. y se encarga de recaudar fondos para casos difíciles, sobre todo para población latina que llega a Boston. Recauda fondos para investigación, para pacientes y es vocero de pacientes, digamos, que pasan por situaciones como esta. Ok. Aquí también nos preguntan, por favor, ¿en qué año el Vaticano aprobó las células madre? Sí, entonces, en 2006, eh, Benedicto XVI lo que dice primero es, eh, digamos, se pueden utilizar siempre y cuando tengan un sustento ético, como un fondo ético, tanto la investigación como su uso. 2 años después sale el documento que les digo que se llama Dignitas Persona, donde también se trata el tema. Y a partir de 2011, incluso es cuando les cuento que a partir de este año, incluso el Vaticano financia investigación en uso de células madre. Ok, a ver, ¿cómo se llama? Ok, el artículo. Esas eran sus dos preguntas, ¿cierto? Sí. Esta acá no me deja ver como todo completo. Listo. ¿Cómo actúan las células madre de cordón umbilical para tratar esta enfermedad? Digamos que las células madre, para devolverme un poquitico, son de varias fuentes, que es ahí donde surge una de las principales confusiones. Las células madre en general son células que tienen dos características principales. Una, que se pueden volver, o sea, como replicar en otras células madre y que se pueden volver otra célula de cualquier parte del tejido del cuerpo humano. Cuando tenemos un embrión, por ejemplo, que es cuando se une un espermatozoide con un óvulo, esa célula recién ocurre esa unión, se llama cigoto. Esa es la célula que se llama célula madre totipotencial. Toti porque es capaz de llegar a ser un individuo completo y por ende digamos, a terminar siendo cualquier célula del cuerpo humano. Un embrioncito más adelantado, antes digamos, de ser un feto o más adelante, pues un bebé, obviamente, son las células que se llaman pluripotenciales, es decir, que pueden volverse, cada celulita pudiera volverse cualquier tipo de tejido del cuerpo humano, ojo, piel, corazón, hígado, cualquiera, hueso, todos. Y hay otras que se llaman multipotenciales, que son, por ejemplo, las de las células de cordón umbilical.
Estas células de cordón umbilical tienen la ventaja de que son lo que se llama inmunoprivilegiadas, y es que permiten que el cuerpo de quien la recibe, así sea uno mismo o para una persona distinta, porque no solamente las células de cordón sirven para mí en muchos casos, sino también pudieran servir, como en este caso que les cuento, para un familiar, o incluso hoy por hoy hay bancos públicos de células de cordón. Estas células son inmunoprivilegiadas, es decir, que es muy raro que mi cuerpo las rechace o haga lo que llamamos enfermedad injerto contra huésped, que es cuando mi cuerpo rechaza esa transfusión o ese uso de células madre. Estas células lo que, digamos, en este caso puntual, lo que hicieron en el cuerpo de Andy fue entrar a su sistema, entrar a su médula ósea y reemplazar todas sus propias células sanguíneas, tal cual como funciona, por ejemplo, el conocido trasplante de médula en los chiquitos con leucemia. Hace básicamente la misma función, pero tiene algunas virtudes. Una, como les digo, es un término médico que se llama, es menos antigénico, es decir, produce menos estas reacciones. Tiene otra ventaja y es que son unas células que son menos maduras. Esto es, digamos, en un sentido es bueno porque permiten transformarse en más tipos de células diferentes. No son tumorogénicas, es decir, no producen tumores, que esto es otra preocupación enorme de muchas personas, porque investigaciones iniciales con células madres, sobre todo de embriones, como estas células son tan, lo que les decía ahora, pluripotenciales o totipotenciales, es decir, que se pueden volver cualquier célula, había cierta o hay cierta preocupación con que uso de estas células pueda producir tumores, pero hoy de todas maneras no se usa en humanos la investigación con células madre proveniente de embriones. Y entonces las células de cordón particularmente no producen tumores, que esto es otra ventaja enorme, no son tumorogénicas, como se llama en términos médicos, y tiene un excelente potencial en el control de la inflamación, que esta es otra ventaja. Entonces, todo esto fue lo que sirvió para esta enfermedad puntualmente, que era para responder ahora sí la pregunta. La última es que tiene un control en... En la inflamación, son excelentes, digamos, comparadas también contra células madre obtenidas de otros tejidos, son muy buenas para controlar la inflamación. Ok, Sí. listo. Son características nuevas, muy interesantes también para las mamás que están con nosotros, porque nosotros en la charla que decimos, nosotros decimos son células madre vírgenes inmaduras, son Ujú. células madre que tienen un nivel de compatibilidad mucho más alto en el momento en que se lleguen a necesitar. Pero digamos que el tema de tiene un control en la inflamación o que no son tumorológicas, se dice así. Tumorogénicas, es decir, que no producen tumores. Digamos, todo esto, como todo en medicina, es con lo que hoy sabemos en investigación. No sé si mañana o en algunos años algo de esto cambie, pero a hoy no son, digamos, no hay ese riesgo o parece no haber ese riesgo de producción de tumores con el uso de células madre proveniente de cordón. Ok. Siguiendo con la historia, cuando nos contaba que Paulina, que es la mamá, tuvo que hacer todo este proceso, cómo es ese proceso en la fertilidad asistida? Entonces, lo que ellos hacen es, em, como decía, fue un caso más complejo de lo normal. Normalmente no requiere tanta arandela los tratamientos de reproducción, pero en este caso, por la complejidad de la enfermedad, hubo muchos pasos. Lo primero, como les decía, es que ellos tuvieron que buscar una empresa, que había una única empresa en ese momento en Estados Unidos, en Virginia, que tenía la tecnología para que los espermatozoides, desde los espermatozoides se pudiera escoger solamente aquellos espermatozoides que muy probablemente iban a terminar en un bebé que fuera niña, mujer. Eso por un lado. Segundo, digamos, lo que se hace normalmente es que con medicamento que suele ser inyectado se estimula digamos, el crecimiento de los folículos en los ovarios. Todas las mujeres
en sus ovarios tienen un banco de huevitos, de óvulos, desde ese momento hasta la menopausia. A eso nosotros le llamamos reserva ovárica. Lo que hacemos es que a todos esos huevitos que hay en el momento en el ovario, con unos medicamentos que suelen ser inyectados, se les estimula ese crecimiento y pasados más o menos 10, 11 o 12 días, esos huevitos se extraen por un procedimiento quirúrgico bajo una sedación. Esto es, digamos, básicamente a grandes rasgos lo que es un in vitro. Cuando yo tengo esos huevitos ya afuera en el laboratorio, los juntamos con los espermatozoides del papá. En este caso puntual, como les digo, había tenido que venir de un proceso diferente para escoger únicamente los espermatozoides que resultan en ser mujer. Que de hecho esta tecnología no se usa mucho hoy porque no resulta en resultados muy buenos, no tiene un muy buen rendimiento, pero en ese caso dio resultado. Esta mamá tuvo que pasar 5 veces por ese proceso de usar medicamento, estimular los ovarios, sacar esos huevitos, inseminarlos con los espermatozoides del papá, para buscar la mayor cantidad posible de, de embriones. ¿Y por qué? Ya les conté que uno de cada 4 bebés de esa pareja iba a resultar con la enfermedad. Entonces ellos tenían, digamos, una probabilidad inicial de 3 cuartos de que, o sea, de como del 75% de que no estuvieran los embriones afectados por la enfermedad. Pero además necesitaban la compatibilidad, lo que se llama HLA, que es la compatibilidad para que esas células blancas no fueran a pelear con las de su hermana, y esta posibilidad es del 25%. Entonces, si uno hace como la multiplicación de 3 cuartos por un cuarto, les daba 3/16. Es decir, que de 16 embriones que lograran, solamente 3 iban a servir. Y lograr 16 embriones en técnicas de reproducción asistida es difícil. Entonces, por eso tuvieron que pasar por 5 tratamientos diferentes para lograr estos embriones que brindaran esa posibilidad. Eso fue como todo el tratamiento que ellos hicieron. Ok, acá hay una pregunta que es, cuando uno tiene un embarazo realizado por transferencia embrionaria y sexo definido, ¿también es viable recolectar las células madre? Claro, sí, sin duda. Digamos que, y ahí me hace acordarme de un tema interesante que está surgiendo también, que ya lo comento, pero sí, digamos que independientemente de cómo se logre el embarazo, las células madre van a tener su valor. Entonces, para responder la pregunta, sí. Pero eso me hace acordar de un tema que está tocándose recientemente, y es que en los casos en los que hay un embarazo producto de la donación, por ejemplo, de los óvulos en la mujer, muchas veces, digamos, por ejemplo, en el caso en el que haya un bebecito producto de un embarazo en el cual a la mujer le donaron los óvulos y este bebecito resulta que tiene leucemia, no siempre es fácil encontrar un donante de médula porque no siempre es fácil encontrar de quién proviene la donación de esos huevitos. Entonces, por ende, su material genético. En estos casos, hay varias publicaciones recientes donde se recomienda recolectar la sangre de cordón para que ese bebé tenga su propio seguro de vida guardado, puesto que nuevamente no es fácil encontrar donantes para esos casos. Doctor Ana, pues una de las preguntas muy frecuentes que a nosotros nos hacen en las visitas las mamás es si el bebé viene con esa predisposición o puede desarrollar, mejor dicho, viene con la predisposición de tener leucemia. ¿Sirven esas células madre que se están recolectando en el momento del parto? Sí, sí sirven. De hecho, justamente esa es la razón principal de guardarlas. Y es que en el desafortunado caso de una leucemia, pues la mejor compatibilidad, en términos, sí, en términos de compatibilidad, lo mejor es sus propias células madre versus un trasplante que ya hemos hablado que tengo que buscar que sea compatible exactamente conmigo. Entonces, sí, por supuesto, en esos casos es
es importante el guardar células. ¿Y esas células madre tendrían esa predisposición a que tengan leucemia? Digamos, técnicamente, eh, las células madre tienen la misma, digamos, carga genética que todas mis células. Luego, las mutaciones que estén en mi ADN están también en esas células. Lo que pasa es que en ese momento yo no me estoy fijando en eso, sino lo que quiero con ese trasplante es justamente que esas células que como tú bien dijiste, son vírgenes o naif, como se llama también, eh, e inmunoprivilegiadas, entren al cuerpo de ese chiquito, entren a la médula, reemplacen esa médula que sí está enferma y solito él empieza a generar un sistema sanguíneo o un sistema de células sanguíneo, digamos, nuevo, que me va a quitar esa leucemia. Pero es que recordemos que el trasplante de médula yo lo hago normalmente en leucemia, no por la leucemia per se, sino porque el tratamiento contra la leucemia, que normalmente es quimioterapia, me daña mi médula ósea. Entonces necesito un sistema o necesito un trasplante para reemplazarlo. Entonces, digamos, no es fácil de entender la respuesta. Esas células, como son también mías, pues también pueden tener esas mismas mutaciones, pero lo que yo estoy buscando en ese momento es la quimioterapia ya me solucionó la leucemia, voy a ir a arreglar la médula ósea. Acá hacen una pregunta, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre células madre y células madre embrionarias? Que lo hablaba ahorita. Entonces, digamos, todas son células madre, pero hay, digamos, varias diferencias que hacer. Las células madre embrionarias, que son las que digo que suelen ser como polémicas porque pues requieren obviamente el uso de embriones, que si yo uso para sacar células madre a lo mejor, digamos, desde el punto de vista ético, no son permitidas hoy por hoy utilizar. Eh, Hay algo de investigación en esas células, pero muy controlado y es justamente pues porque un embrión, si yo lo daño, es un potencial embrión que iba a terminar en una vida. Entonces, digamos, ese es como el pensamiento. Hoy se puede utilizar en ciertos embriones descartados que sé que no irían a resultar en un bebé sano. eh, y estas células madre, como digo, son, digamos, o potencialmente se creía que iban a ser las mejores porque esas células como son, el embrión es la primera estructura antes de llegar a formarse un bebé, pues de un embrión salen todos los tejidos, todas las células, todas las partes del cuerpo. De un embrión pues sale cabeza, cuerpo, tronco, piernas, brazos, absolutamente todo. Entonces se pensaba o se piensa que si uso estas células madre, pues puedo terminar produciendo cualquier célula que yo necesite. Entonces se hipotetiza que puedo hacer, por ejemplo, células del páncreas para resolver diabetes o células en ciertos tipos de médula ósea para reparar daños de columna cuando hay accidentes y las personas quedan parapléjicas. Eh, Sin embargo, como digo, estas células no se utilizan de rutina por cuestiones éticas, eh, pero además se ha descubierto que las células madre de otras partes que no sean embrionarias, como por ejemplo del cordón umbilical o de la grasa o de la piel o hasta en dientes se han detectado células madre. Algunas de estas puedo hacer con procesos de laboratorio que me ayuden a reemplazar estos tejidos puntuales. Entonces, hoy hay investigación, por ejemplo, en piel para quemados utilizando células madre de grasa o incluso también hay algunas publicaciones con células madre de cordón umbilical para piel, para páncreas, para Alzheimer, para Parkinson, para lesión medular, lo que mencionaba en accidentes. Entonces, digamos un poco para que me salí como por las raíces, para la diferencia es simplemente el origen de la célula. Cuando vienen del embrión, pues son células madre embrionarias. Cuando no vienen del embrión, son o fetales o adultas. Las fetales tampoco se usan porque provienen precisamente del feto o de su líquido amniótico. Y las adultas
incluyen a las células de madre de cordón umbilical, que esto suena como eh, no intuitivo, porque pues son bebés, pero se llaman células madre adultas. Doctor, hablamos del caso de Andy y de su hermanita cuando ella nace, usted nos comenta que la muestra no fue suficiente. ¿Eso porque puede suceder que la muestra no sea suficiente? Normalmente cuando después del parto, digamos, cuando nace el bebé, uno toma la muestra apenas ha cortado el cordón umbilical y ya entregó el bebé sano al pediatra. Si la paciente está en condiciones, no está sangrando, todo está bien, entonces nosotros limpiamos el cordón y con una aguja, como cuando a uno le canalizan una vena, uno canaliza una venita de ese cordón umbilical y empieza a bajar la sangre solita a una bolsa, como las de sangre, como las de suero, como las de transfusión sanguínea. En algunas ocasiones, o porque la placenta se desprende muy rápido, o porque la placenta era pequeña, o porque el cordón umbilical es muy delgado, por diferentes situaciones, no logramos recolectar tantas células como se quisieran. Muchas veces, por ejemplo, lo vemos en casos de restricción del crecimiento, cuando los bebés vienen pequeños para su edad del embarazo, o en casos de preeclampsia, donde la placenta está como envejecida y ya no está funcionando tan bien. En algunas situaciones como esta vemos que la recolección de las células no es tan buena, entonces no podemos recolectar tanta muestra como quisiéramos, pero es básicamente por una cuestión de que en el momento no logramos sacar tanta sangre como necesitamos. Es algo que nosotros llamamos por naturaleza, por temas que Sí, ya no se muchas pueden. veces más que naturaleza, sí, digamos sí, muchas veces por cosas que ocurran durante el embarazo que hacen que, como digo, la placenta, por ejemplo, sea pequeña o el cordón muy delgado o simplemente se desprende antes de tiempo, o en otras ocasiones, como mencionaba, ocurre que la paciente está sangrando y la prioridad en ese momento es la salud de la madre y no necesariamente sacar las células de cordón. Entonces, en algunas ocasiones también esto puede ocurrir. Pero sí, no, normalmente son situaciones del parto, más que algo que se pueda predecir o que... Bueno, doctor, una de las preguntas, como volviéndonos un poco al tema de la fertilidad, a nosotros nos llegan mensajes de mujeres que dicen, ¿cómo hago para poder quedar en embarazo? No he podido lograrlo. Y bueno, ustedes son expertos en eso, llevan más de 25 años, ya vamos casi que para 30, ¿cierto, doctor? 32 este año. 32. 32 años de experiencia en la unidad de fertilidad del country. ¿Cómo es este proceso para darles información a las pacientes? Digamos, para llegar a la información, nosotros tenemos nuestras redes sociales todo el tiempo activas y ahí respondemos muy rápidamente a las inquietudes de los pacientes o de las pacientes. Ahí nos encuentran como Conceptum Fertilidad. A mí, por ejemplo, como Pedro Montoya MD, como estoy ahorita conectado a este live. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en nuestra página de internet que es conceptum.com, en cualquiera obviamente en nuestros teléfonos o correos electrónicos, en cualquiera de estos medios van a tener un muy fácil acceso a la información. Y obviamente pues en la consulta es donde más podemos resolver dudas y ver los casos completos. Muchas veces eh, a veces por mensajito o por una pregunta por Instagram, que igual las resolvemos todas, no es tan fácil saber todo el cuadro, todo el problema para quedar en embarazo, pero igual siempre lo hacemos y por ahí nos van a encontrar cuando necesiten. Pero como digo, en una cita es donde mejor podemos conocer a nuestras pacientes y ayudarlas. Ok, cuando ya la paciente llega a consulta, se ve como esta necesidad de fertilidad, ¿cuál es el proceso? Entonces también depende mucho, digamos, lo primero es entender muy bien la historia clínica, cuánto tiempo se lleva buscando embarazo, si realmente hay un diagnóstico de infertilidad. Muchas veces simplemente con una pequeña consejería en pacientes jóvenes que llevan poco tiempo buscando, simplemente con cuadrar pequeñas cosas, logramos embarazos.
pero si ya hay un diagnóstico de infertilidad, entonces lo que empezamos a hacer es pues primero una historia completa donde evaluamos absolutamente todo, hacemos un examen físico muy bueno y hacemos una ecografía para mirar esto que hablábamos al principio de la reserva ovárica y es cuántos huevitos tiene esa mujer, cuál es su banco de huevitos hasta la menopausia. Hacemos todos los estudios que se requieran de, digamos, iniciales de fertilidad, que muchas veces incluye mirar si las trompas son permeables o no, cómo está el útero y nuevamente cómo están los ovarios. En muchas ocasiones miramos cómo está la muestra de semen del esposo o de la pareja y con estos datos generales nos hacemos una imagen de qué pudiera estar pasando. Y según eso uno enfoca el caso. Pero pues obviamente depende de la edad de la pareja, sobre todo de la edad de la mujer, que es quizás el factor más importante pronóstico para la búsqueda de embarazo. Eh, pero nos vamos a dar una idea como de, con todas las piezas del rompecabezas, qué sugerimos, qué hay que hacer eh, para que la pareja logre el objetivo que es un bebé sano en la casa. ¿Es, es mito o es verdad que nosotras las mujeres tenemos hasta una edad para quedar en embarazo? Es, es, eh, es cierto, digamos, entre los 20 o incluso antes hasta los 35, la probabilidad de embarazo o de un bebé nacido en la casa en la mujer es bastante estable. Desde los 35 hasta más o menos los 38 empieza a haber una ligera disminución. Desde los 38 y en adelante, digamos, especialmente a partir de los 40, hay ya más dificultades. Digamos, hay varias posibilidades de cosas que hacemos normalmente, pero estamos hablando de probabilidad de embarazos solitos en la casa. Y esto por dos situaciones puntuales. Uno es que, digamos, desafortunadamente, como decía ahora, el peso más importante en términos de buscar embarazo es la de la mujer, por dos situaciones. Una, por la cantidad de óvulos y otra por la calidad de los óvulos. Ambos disminuyen con la edad. Entonces, no solo se va disminuyendo la cantidad de los huevitos en el ovario, sino también se va perdiendo la calidad. Y perder la calidad de los huevitos se traduce en mayor probabilidad de aborto o de embarazos que tengan problemas como el síndrome de Down. Entonces, esto hay diferentes cosas que podemos hacer en las parejas que tienen edad de más de 40. Las vemos todos los días. De hecho, nuestra media de edad de nuestras pacientes es de 38,2 años en Conceptum. Entonces, tenemos el manejo de estas pacientes todos los días, pero obviamente la edad es lo que más hace que nos cueste lograr los embarazos, sobre todo en estas edades. Entonces es cantidad y calidad de esos huevitos que nosotros tenemos. Correcto. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes, doctor, que hacen las pacientes en su consulta? Em, Ahora tengo muchas pacientes, digamos, algo que es muy frecuente hoy es que la mujer esté, digamos, preocupada por por buscar una familia, pero también por terminar sus estudios, hacer una carrera, hacer una maestría, hacer un doctorado, o están en cargos importantes en empresas en las que para llegar alto hay que trabajar mucho y no enfocarse en, digamos, en buscar el embarazo. Entonces, una pregunta muy frecuente que nos hacen hoy es, digamos, ¿qué puedo hacer si sé que quiero embarazo, pero en 5 años o, o cómo puedo medir cómo está mi fertilidad hoy? Esas son preguntas que hoy tocamos con mucha frecuencia y que desafortunadamente deberían ser preguntas que le lleguen más al médico general o al ginecólogo, digamos, al ginecólogo de control normal, que tan tarde como a nosotros en la consulta de fertilidad, porque ojalá todos los médicos le preguntaron a todas las mujeres o a las parejas si quieren hijos, cuántos quieren y en cuánto tiempo quisieran, porque eso es una ventaja enorme poder aconsejar a las mujeres o a las parejas en ese sentido. Muchas veces nos llegan ya a los, no sé, 38 años
cuando hubiéramos podido ganar mucho tiempo resolviendo esto, o al menos preguntándolo desde los 20, 30. Vaca pregunta, doctor, ¿por qué dicen que los hombres de edad mayores dan hijas mujeres? No, esto no, pues hasta los estudios que conozco no es cierto. Eh, la probabilidad de hombre versus mujer es siempre un poquito mayor de mujeres en general. Incluso en nuestro censo de hace un par de años en Colombia somos 51% de mujeres y 49% de hombres más o menos. Y hasta los estudios que yo conozco, esta probabilidad no se altera por la edad del hombre. Sí. O sea que no, no influye en nada eso de que sean mujeres los bebés de los hombres mayores. Sí, digamos hasta los estudios que yo conozco, no. Ok. ¿Alguna otra pregunta así frecuente, doctor, que tenga en su consulta? Eh, Hay una pregunta que se me ocurrió cuando estaba preparando el live porque me la han hecho varias veces y es, digamos, ¿por qué el tema de las células madre como que siempre, o sea, no ha terminado como de explotar? Digamos, me refiero más que a la recolección de las células, que eso sí, como a los tratamientos y estaba pensando en eso cuando estaba preparando el live. Y es cierto, uno, digamos, sabemos de las ventajas, la recolección de las células de cordón es una medida importantísima, eh, pero porque uno no oye que Pfizer, Johnson, a- a- eh, hicieron o implementaron o salió un tratamiento de Pfizer para que con células madre de cordón y estaba mirando que el tema es puramente económico. Digamos que las farmacéuticas tienen negocios de muchísimo dinero por ejemplo, medicamentos. Por ejemplo, para poner el ejemplo concreto de la diabetes. Estaba mirando que el negocio de las insulinas y de los tratamientos para la diabetes es un negocio de 73.000 millones de dólares al año. Entonces, si yo curo la diabetes con células madre, pues es un negocio o sea, una plata que se está dejando de ver en la industria farmacéutica. Y esto ha hecho que la investigación sea muy pequeña porque son fondos digamos, hay algunas organizaciones no gubernamentales apostándole a esta investigación. Como decía ahora, el Vaticano está apostando en investigación en células madre. Algunos gobiernos están apostando en desarrollo de tecnologías para células madre, pero por lo general estos investigadores, por ejemplo, los de Estados Unidos, han tenido que irse a países de Centroamérica o del Caribe incluso a hacer investigación en células madre. Entonces la gente cree que es raro, digamos, conozco un caso puntual de un centro que se abrió en Bahamas, quizá una de las personas que más conoce en investigación en células madre, se tuvo que ir de Estados Unidos a trabajar por fuera de Estados Unidos porque no había cómo hacerlo en Estados Unidos, por eso que les cuento. Se fue a Bahamas y empezó a trabajar en investigación en células, primero de cordón, después trabajó con células madre provenientes de grasa y después volvió a trabajar con células de cordón. Y en Bahamas le armaron un escándalo mediático porque estaba haciendo tratamientos sospechosos y resulta que era toda como parece que una jugada de la prensa y se tuvo que ir a Costa Rica y ahora es un centro muy importante y luego a Panamá y ahora es un centro muy importante en Panamá. Entonces, esta es una pregunta importante porque, digamos, creo que toda la investigación en células madre va a ir saliendo, pero un poco más despacio que lo hace la investigación, por ejemplo, con el caso récord como la vacuna del COVID, que en un año estamos viendo ya aplicación de la vacuna o menos de un año, pero pues estos son empresas que mueven mucho dinero y que no van a dejar esos negocios para esto. Doctor, pues muchísimas gracias por este espacio. Ya saben que al doctor Montoya lo encuentran en la unidad de fertilidad del Country. Muchísimas gracias porque usted se dedica a al tema de la fertilidad asistida y si se dieron cuenta casi que todo el live fue un regalo para nosotros en información de células madre, de todos sus estudios y de la información que usted tiene sobre células madre.
Le agradecemos infinitamente. Este espacio está abierto para la unidad de fertilidad en el momento que lo requieran. Igualmente va a quedar guardado el live. Los vamos ahí a etiquetar, pues para que las familias sepan de ustedes y estén ahí en el momento que lo requieran y que los visiten, que están en el séptimo piso de la carrera 16, número 8229. Ahí está Conceptum, liderado por el doctor Pedro Montoya, la doctora Claudia Borrero, el doctor Juan Manuel Montoya, que le pido, doctor, les mande un gran saludo y que siempre lo recuerdo. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Cuando quieran, lo podemos repetir o resolver todas las dudas que hayan quedado por ahí de pacientes, de mujeres, de parejas. Como les dije, me pueden hacer las preguntas que quieran a través de mis redes, que en todas estoy como Pedro Montoya MD o en nuestras redes de Conceptum, Conceptum Fertilidad. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, que esté muy bien. Feliz Muchas noche. gracias. Igualmente para todos.